Munat marca Chirinaca, por Anipin, lunes uruna caja, doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupampio Aroskip Araquiñán, Jupaja caja partición de bienes, Toqueneca Ruskip Araquiñán, Ucatau Gilanax Catoct Araquiñán. Doctor Alfredo, Camisaca, Asiñane, buenas tardes, bienvenido nuevamente. Hermana Carla, buenas tardes. También saludarle a todos los que nos escuchan en las diferentes provincias, en los diferentes departamentos. Pues como todos los días, el lunes nos caracterizan tocar temas legales, estamos para tocar temas legales. Muchas gracias, doctor. ¿Qué quiere decir partición de bienes? ¿A qué te refieres, doctor? Bueno, partición de bienes, hay dos clases, ¿no? Partición de bienes estamos hablando exclusivamente en materia familiar, no como en relación en sucesión hereditaria, sino en materia familiar. ¿En qué consiste partición de bienes? Partición de bienes sucede cuando existen dentro del matrimonio bienes que han conseguido, bienes que han obtenido dentro del matrimonio. Una vez cuando se divorcian, muchas veces hay problemas para poder, pues, con quién se quedan esos bienes. Entonces, para eso, a eso se llama partición de bienes. Todo aquellos bienes quienes han obtenido dentro del matrimonio, a eso todo el patrimonio ganancial del matrimonio se llama eso, a eso se define. Entonces, cuando exista un divorcio, obviamente eso tiene que partirse pues por igual, a eso se refiere el tema. Ah, ya, doctor. Esa partición de bienes, doctor, tiene que ser, digamos, en lo que es simplemente cuando son casados o cuando cada quien se compra con los bienes a sus nombres. Partición de bienes en realidad es de todo aquellos bienes quienes han obtenido dentro del matrimonio. Todos aquellos bienes que tenían antes del matrimonio seguirán siendo de ellos, ¿no? Su extramatrimonial que tuviera, entonces no corresponde cuando pues, tienen que haber partición de bienes, no corresponde pues para realizar la partición de bien correspondiente como patrimonio ganancial, entonces seguirán de ellos, pero en el caso de que han obtenido patrimonios gananciales dentro del matrimonio, entonces eso tiene que haber partición por igual, pero si en caso si hay deudas, todo, tanto activos como pasivos, tiene que haber partición, no solo simplemente son pasivos, también no activos, también son pasivos, las deudas de igual forma tienen que ir por igual, ¿no? Todo eso, pero con relación a este punto también vale la pena tocar cuando existen dentro del matrimonio, cuando el papá lo da en calidad de herencia, un bien inmueble y luego se separan, pero ese bien inmueble en calidad de herencia lo dan, eso no entra, es una excepción que no entra a partición de bienes gananciales correspondientes, seguirá siendo de la persona a quien lo ha dado sucesión hereditaria. Pero, doctor, ¿se ha escuchado en algún momento de que cuando se trata de las herencias o el papá, la mamá o la familia al hijo le da al nombre de ambos? ¿Es legal eso, doctor, o simplemente tiene que dar el bien que corresponde de herencias al hijo, a la hija que Sucesión corresponde? hereditaria directamente corresponde a los hijos, no corresponden a los hijos políticos, al yerno o a la yerna. Pero se Direct- puede hacer a los no dos se, no nombres. se puede realizar esto, ¿no? Eso, ¿y quién estaría Ese es incurriendo, doctor, directamente este la delito? sucesión hereditaria es a la persona, a sus hijos, A sus directamente, hijos. la ley lo permite así, a sus hijos. Pero hay un error grande cuando pasan estos casos, ¿no? Cuando existen un bien inmueble, porque tiene un poco más, los impuestos se pagan cuando hay sucesión hereditaria. Entonces los papás lo dan en calidad de compra y venta, ¿no? Para mis hijos, obviamente, no saben en el futuro qué puede pasar, hay divorcios correspondientes, pero cuando le dan en calidad de compra y venta un ficticio y sin embargo no le dan nada económico o simplemente para cambiar el nombre, ahí sí cuando se divorcian corresponde para ambos, porque no es sucesión hereditaria, eso es calidad de compra y venta, entonces la otra parte tiene el derecho de poder obtener la mitad del 50%, pero cuando es sucesión hereditaria absolutamente no le corresponde al hijo o a la hija. Cuando se separan va a estar pues, no, o sea, no va a ser parte de partición de bienes gananciales correspondientes. Pero vuelvo y reitero, si en caso si aquellos padres de familia por no pagar los impuestos es un poco más caro cuando es herencia, ¿no? Cuando es compra y venta es menos, entonces en eso se fijan. Al realizar eso muchas veces compra y venta lo dan, muchas veces no es conveniente, uno no sabe cuándo puede divorciarse. Todos los matrimonios se realizan pues no con la finalidad del divorcio, muchas veces circunstancias del tiempo, circunstancias de la vida se dan, llegan a un momento donde se divorcian, ahí es el problema que los bienes ahí van a definir, entonces si lo han dado compra y venta, obviamente la ley le va a facultar a que obtenga la mitad, por 50% para el otro, 50% para la otra persona, pero en el caso de que dan de forma correcta, que es sucesión hereditaria, ¿no? En este caso obviamente no lo va a dar, pues obviamente no va a ser partición de bienes correctos
correspondientes a la otra parte, seguirá de la persona a quien lo ha correspondido la herencia. Pero si el papá, si la mamá está de acuerdo de que quiero transferir el terreno de herencia a mi hijo y también a mi yerno o a mi yerna, La sucesión hereditaria nunca se da a los yernos, siempre exactamente es para los hijos siempre. Es precisamente para los hijos correspondientes. Para eso están los hijos. ¿Cuántos hijos tienen? A los hijos les corresponde eso. Obviamente la otra parte no corresponde, pero en partición de bienes gananciales a eso le faculta eso. al respecto, ¿qué recomendarías a la población? Obviamente hacerlo legal, cuál es lo correspondiente, realizar pues si es sucesión hereditaria, sucesión de hereditaria. ¿Dónde viene el peor problema? Cuando no son casados, porque partición de matrimonio, el juez va a identificar y va a diagnosticar y va a saber pues desde qué fecha, cuándo ha sido el matrimonio y cuándo hay el divorcio. Los certificados indican el parámetro, la fecha, hora, todo indica del matrimonio, de igual forma del divorcio. Entonces, de esos bienes, obviamente, fácil de poder, pues, fácil de poder realizar en qué parte han comprado el bien inmueble, si ha sido fuera del matrimonio o dentro del matrimonio. Cuando hay fechas establecidas, van a dar, pues, inmediatamente van a saber que es dentro del matrimonio. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que simplemente conviven por años y no tienen, o sea, obviamente no hay No son matrimonio, no casados. son casados, pero han tenido bienes inmuebles, hay casas, hay movilidad, si es más todavía, 20 años viven, 20 años tienen sus hijos, sus nietos, pero nunca se han casado. En este caso, ¿cómo hacen? Bueno, en ese caso no va a haber divorcio, pero va a haber separación, obviamente no va a haber divorcio porque nunca se han casado, pero cuando conviven va a haber separación, pero hay bienes. En este caso el juez no va a saber pues identificar, no va a saber desde qué fecha hasta qué fecha han convivido. O sea, el juez no está para adivinar. En este caso se realiza pues comprobación de unión libre, se dice eso. Es una comprobación de unión libre. Primero se tiene que hacer una demanda correspondiente para saber desde qué fecha hasta qué fecha han convivido. Tiene que haber una sentencia, una resolución. Posterior a ello, con esa resolución correspondiente, recién van a poder hacer partición de bienes gananciales con ese objetivo de que ya saben desde dónde hasta dónde hubo unión libre. Hilana Culiacanakist Oyaptat, Yakipachanaka, Hakish Utio, Caja repartición de bienes, chica taña pausigut. Yakipanaga Haniu, Hakishataktan, Alec Chictabit, Comaquita Nampe, Chictabitas en Takigun Hekatawaitan Utanak, Autonak, Yanak, Okaja, Ukamara Kikio repartición Ukotjania, pero Ukamperusa, Axatoquetja, Utjania Papiniwa, Ma indicios Saraki Panpachaniu, Alapre Hayuka Tokenagatsassin, Yakipachanaka Hanipi, Ukamar Port Abkaraktan, Ukanaka. Doctor, generalmente estando casado, marido y mujer, sea el hombre o sea el marido o sea la mujer, siempre a veces tratan de comprar a sus nombres, no a los dos nombres. Bueno, pues en este caso entra la repartición también o simplemente al nombre de el marido o la mujer ha comprado lo corresponde. Es otro problema cuando están ya casados, pero esta figura un nombre de una sola parte. Muchas veces hasta la deuda esta pues figura de una de las partes y no de los dos. Exacto. En este caso hay una sentencia constitucional que manifiesta que si han tenido una deuda o han comprado es para beneficio de la familia y corresponde entonces pues, para ambos. Todo aquellos bienes que obtienen es 50-50 en cuanto a relación a partición de bienes, por mucho que haya sido comprado a nombre de una sola persona. Muchas veces hay una deuda, ¿no? Muchas veces sacan, si el marido o la mujer sacan la deuda correspondiente y entonces con relación a eso, cuando hay partición de bienes de esa deuda ya no quieren saber. Entonces supone que esta deuda es en beneficio de la familia, es en beneficio de la familia porque hay un matrimonio. En ese caso va a ser, pues cuando hay deuda también, ambos tienen que pagar eso, ambos tienen que pagar. Cuando hay bienes inmuebles que dices también que está a nombre de una sola persona, ambos también tienen que haber partición de bienes. Y para vender como una sola persona, para muchas veces también venden sin consentimiento de la otra parte, eso está nulo, no pueden vender porque tiene que ver consentimiento de su pareja. En compra y venta tienen que firmar ambas partes, no puede ser pues dispuesto de forma libre de una de las partes. ¿Y esto quién sanciona? Porque generalmente no, yo he comprado el vehículo, está a mi nombre, yo tengo que decidir.
Eso es lo que ocurre en la Para familia, eso hay ¿no? partición de bienes gananciales, para eso. En el caso de que vendiera sin consentimiento de la otra parte, hasta puede ser penado por el proceso penal, que es estelionato. Ese es estelionato. ¿Qué quiere decir ese delito de estelionato? Aquellos bienes nadie puede vender como si fuese un bien libre. No pueden vender porque aquellas personas que en ese caso que hay un litigio de partición de bienes, cuando está con anotación preventiva o está con anticrético, no pueden disponer esos bienes y entonces pueden cometer ese delito, pero hasta se pueden ir a materia penal por delito de estelionato, porque no pueden vender como un bien libre sabiendo que el consentimiento de la otra parte está ausente. Ujú. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por venir y algo más que complementar al respecto. Bueno, pues indicarles nomás pues, que en partición de bienes también un punto que es muy importante tocar en comprobación de unión conyugal. ¿Cómo se comprueba eso? Ujú, Con todos los documentos correspondientes, para eso están todas las documentaciones correspondientes para comprobar todo eso. ujú. Estamos pues nosotros para poder atender a todos los vecinos de toda la sociedad para poder pues atender, asesorarlo más que todo. Atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estamos en Cruce Viacha, en edificio de la Fiscalía. Esta planta baja, oficina número 25. Todo el asesoramiento es de forma gratuita. No hacemos cobro correspondiente en lo absoluto. Asesoramiento es gratuito. Mi persona lleva materia penal. Ahí está medidas cautelares, está ahí juicio oral, todo correspondiente a materia penal. En materia familiar, precisamente lo que estamos hablando, ahí está partición de bienes, divorcio, impugnación, negación de paternidad, filiación, divorcio, todo relacionado en materia familiar, y en materia civil estamos llevando pues usucapión y acción de reivindicación. Todas aquellas personas quienes requieren de nuestro servicio, pues invitarles que pasen por la oficina. Nosotros encantados lo vamos a atender, como que es todo el asesoramiento gratuito. Nos pueden llamar también al número de celular que es 725-37363, número de celular 725-37363, o también nos pueden mandar por mensaje de texto o audio al mismo número por WhatsApp, que es el mismo número 725-37363. Nosotros pues encantados lo vamos a asesorar o invitarles que pasen por la oficina para poder ser atendido. Las consultas son gratuitas. Absolutamente son gratuitas porque muchas veces también lo atendemos a través del celular, ¿no? Muchas veces les conflictúa venir desde área rural, para eso está el número de celular o WhatsApp correspondiente. Invitarles, reitero, que es el número 725-37363. Nosotros encantados lo vamos a recibirlo en la oficina.